Recording in progress. Bien, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Hay cuenta, Señor presidente. secretario, la cuenta, por favor. Doy lectura a ella. Se han recibido 3 comunicaciones en la Secretaría de esta comisión mixta. La primera es una solicitud de audiencia de fecha 12 de abril de la abogada de la Corporación Opción, señora Camila de la Maza, para que la organización que representa exponga sus planteamientos acerca de la iniciativa en tabla. El segundo es un documento de fecha 13 de abril del secretario del bloque por la infancia, señor Jorge Martínez, que consigna las opiniones de esa entidad sobre algunas de las modificaciones rechazadas por la Honorable Cámara de Diputados durante el tercer trámite constitucional del proyecto de ley en discusión. Y finalmente, una solicitud de fecha de 14 de abril de la jueza de familia y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, señora Verónica Vivanzal, para que las organizaciones que representa participen en la discusión del proyecto de ley en tabla. Esa es la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Alguna de estas instituciones está aquí presente o no? ¿Está ahí en espera o está considerada? No, no está, ¿no? Porque habíamos quedado que hoy día se consideraba a la señora defensora, ¿no? ¿Y Sí. ¿Está presente ella? No, me parece que no, pero sí confirmó la asistencia. ¿Por qué no vemos si está por ahí? Mire, nosotros habíamos quedado de hacer lo imposible porque este proyecto lo sacáramos en 3 sesiones, y esta sería una de las 3, sería la primera. Tenemos solicitudes de audiencia con bastante preocupación de algunos aspectos. Nos quedaron de mandar esto. ¿Nos mandaron documentos las 3 personas que han solicitado? Sí. 2 de ellas por lo menos. ¿Cuáles enviaron y cuáles no? Tendré que consultarlo porque no lo tengo a mano. Bueno. Con tu permiso, Luis. Sí, cómo no. Senador. Quien mandó unas observaciones puntuales de alguna de las enmiendas rechazadas por la Cámara de Diputados en el tercer trámite fue don Jorge Martínez del Bloque por la Infancia. Es un documento que se le envió por correo a los senadores. Si quiere, se lo reenviamos también por WhatsApp, el senador. Y las otras 2 instituciones efectuaron más que nada eso, una solicitud de audiencia, nada más. Bueno, entonces nosotros habíamos quedado de oír a la defensora, y que además la Secretaría nos iba a presentar una integración planteó UNICEF, y de los que nos planteó también la defensora, que nos mandó por escrito la vez anterior, y estábamos a la espera de propuestas del gobierno para resolver las diferencias. A partir de esas 3 y probablemente alguna otra idea que nos van a llegar, poder empezar a tomar, en la próxima sesión empezar a votar. Yo creo que tenemos que empezar a tomar decisiones ya por el ánimo de todos nosotros de sacarlo en un par de sesiones adicionales a la actual. Entonces, si UNICEF también nos dice que envió por escrito las indicaciones acá. Entonces, ¿qué sabemos de la defensora? ¿Sabemos algo, no? Señora María Luisa. María Luisa Montenegro, jefa de gabinete de la defensora está tomada en una reunión que empezó hace más de 2 horas. Entonces pide si la pueden esperar un poco, que es la Comisión Nacional que está presidida por el ministro de Justicia, que todavía no termina. Bueno, entonces podemos avanzar en otro asunto. Si la Secretaría nos puede exponer cómo ha ido la integración de las propuestas de UNICEF y las propuestas de la defensora, y el Ejecutivo informarnos de qué ha pensado al respecto, porque con esto podemos preparar las condiciones para que en la próxima sesión pudiéramos votar. Llegó el diputado Luis Rocaful también, no nos podemos poner de pie aquí, pero lo saludamos. Entonces, si le parece, subsecretaria, haríamos a la Secretaría, usted agrega, y después oímos a la defensora. ¿Estamos todos de acuerdo en que empezamos a votar la próxima sesión a partir de la integración de estas distintas ideas que hay? Tenemos bastantes puntos en acuerdo, como probablemente nos va a informar Diego. ¿Sí? Bien, entonces le ofrezco la palabra a la Secretaría,
Llegó también la señora Paola Pacheco. Bueno, le ofrezco la palabra también a la Secretaría para que el esfuerzo que hizo de integrar en qué situación está y cuánto considera que ya está bastante avanzado y cuánto más de diferencia. Le ofrezco la palabra a don Diego. O el secretario, no sé quién. Diego. Presidente, voy a pasar a compartir el comparado. Creo que por una cuestión didáctica es mejor ir desde el principio hasta donde se efectuaron todas las observaciones en el articulado del proyecto, con su permiso, presidente. Presidente, las primeras observaciones y propuestas, no sé si se alcanza a ver el texto comparado en la pantalla. Sí. Se ve bien, Diego. Sí, se efectuaron por UNICEF y la Defensoría de los Derechos de la Niñez al artículo 7º. Algunos de los incisos de este artículo fueron objeto de las enmiendas que efectuó el Senado, fueron rechazadas por parte de la Cámara de Diputados y por lo mismo estas dos instituciones efectuaron observaciones al respecto. La primera, señor presidente, disculpe que se vea tan pequeña en la última columna, voy a agrandarlo un poco más. Es de la observación efectuada por UNICEF. ¿Paso a leerla, presidenta? Muy bien. UNICEF recomienda mantener el texto despachado en este punto por el Honorable Senado, en tanto la enmienda se orienta en la misma dirección que las recomendaciones efectuadas por el Comité de los Derechos del Niño al Estado de Chile, lo anterior, ya que los criterios de evaluación y determinación del interés superior del niño deben orientar la actuación de todas las instancias decisorias de la institucionalidad pública. A su turno, presidente, me mantengo en la última columna. La Defensoría dispone que, o sugiere que con el objeto de reconocer el interés superior del niño en su triple identidad en el sistema de garantías, la Defensoría de la Niñez propone una redacción alternativa que incorpora elementos del texto aprobado tanto en el primero como en el segundo trámite constitucional, que es el que se pasa a señalar, presidente. Artículo 7º, interés superior del niño, niña o adolescente. El interés superior del niño, niña y adolescente es un derecho, un principio y una norma de procedimiento que se basa en una evaluación de todos los elementos del interés de uno o varios niños en una situación concreta. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a que en la toma de decisiones sobre cuestiones que le afecten se considere primordialmente su interés superior, entendido como la máxima satisfacción posible de los principios, derechos y garantías reconocidos en virtud del artículo 1 de la presente ley, cuando se evalúen y sopesen los distintos intereses involucrados en el asunto, sea que la decisión deban tomar las autoridades legislativas, judiciales o administrativas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones privadas, padres y o madres, representantes legales o personas que los tengan legalmente a su cuidado. Conforme a este principio, ante distintas interpretaciones, siempre se elegirá aquella que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño, niña o adolescente. Los procedimientos se guiarán por garantías procesales para asegurar la correcta aplicación del interés superior del niño, que exige procedimientos transparentes y objetivos que concluyan en decisiones fundamentadas con los elementos considerados para efectivizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados. Para su determinación, desde aquí en adelante, presidente, era donde se había suscitado la controversia entre las dos cámaras, la Defensoría propone: para su determinación, se deberán considerar las circunstancias específicas de cada niño o grupo de niños, como a. los derechos actuales o futuros del niño que deban ser respetados, promovidos o protegidos por la decisión de la autoridad. La opinión que el niño exprese, cuando ello sea posible conforme a su edad, grado de desarrollo, madurez y o su estado afectivo, si no pudiere o no quisiere manifestarla. C. La opinión de los padres y o madres, representantes legales o de quien lo tuviere legalmente a su cuidado, salvo que sea improcedente. D. El bienestar físico, mental, espiritual, moral, cultural y social del niño, niña o adolescente. E. La identidad del niño y las necesidades que de ella se derivan, sean estas físicas, emocionales, sociales, culturales o de origen étnico. F. La autonomía del niño y su grado de desarrollo. G. Cualquier situación de especial desventaja en la que se encuentre el niño que haga necesaria una protección reforzada para el goce y ejercicio efectivos de sus derechos. H. La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva integración y desarrollo del niño considerando su entorno de vida. Y otras circunstancias que resulten pertinentes en el caso concreto, que se conoce, tales como los efectos probables que la decisión pueda causar en su desarrollo futuro. Esa es la propuesta, presidente, el primer punto en controversia. ¿Y rechaza lo siguiente? Exactamente, llega hasta ahí la propuesta. ¿Y en eso coinciden tanto UNICEF como la Defensoría? Porque borra todo el resto, ¿no?
Sí, UNICEF no tiene acá, Espera, digamos, desde UNICEF a nosotros nos gustaría, si recomendamos que exactamente como estaba en el Senado con los incisos que elimina la defensora, porque justo el comité nos pide en reiteradas recomendaciones que vayamos a este nivel de especificar el tema de interés superior del niño, y entonces pedimos que no se eliminen los incisos. Pero estamos de acuerdo con la defensora en lo que plantea de mantener, pero mantendríamos la íntegra lo que dejó el Senado. ¿Algún miembro de la comisión quiere hacer alguna consulta para pasar al otro tema? Presidente. Presidente, Ena por acá. Presidente, por ahora. Presidente, Senadora, dije. senadora von Baer, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. No, tengo una duda, Diego. Lo que aquí se está presentando es la propuesta de la defensora y de UNICEF respecto a las controversias. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que acordamos en la sesión pasada nosotros. Perfecto. Y esto es lo que dice la defensora, no UNICEF. exactamente, UNICEF propone mantener el texto despachado por el Senado en el segundo trámite, senadora. Ya, perfecto, gracias. ¿Seguimos adelante? Presidente, ¿puedo Sí, opinar? Blanquita, perdón. Puede, Blanquita, puede. Muchísimas gracias. Desde la Subsecretaría de la Niñez, nosotros estamos con la propuesta de la defensora en varios aspectos. En primer lugar, porque repone padres y o madres. Hoy día quedó solamente la opinión de representantes legales, y para nosotros es importante relevar el rol de los padres y o madres, tengan o no la representación legal de los niños, niñas y adolescentes al momento de considerar el interés superior del niño. Eso por una parte. Y por otra parte, respecto a los últimos dos incisos que se eliminan, ahí la defensora luego podrá explicarlo con mayor claridad, pero nos parecen reiterativos porque se explica dos veces, al inicio y al final del artículo, que estos derechos se tienen, o sea, que estas interpretaciones tienen que ser simultáneas y que tienen que tener y la manera en la que se debe resolver cualquier disputa de intereses. Por tanto, a nosotros nos parece que es importante simplificar la norma en el sentido que plantea la defensora y obviamente reponer el rol de padres y o madres, que para nosotros es importante. Así que esto nosotros lo habíamos conversado, de hecho, con la Defensoría de la Niñez, y estamos de acuerdo con apoyar esa postura. Gracias. ¿Le parece que está planteado el tema en los términos que nos interesaba? Saber lo compatible, la diferencia, el Ejecutivo incorpora, y no vamos a votar ahora, sino que vamos a seguir avanzando, si les parece. ¿Por qué no vamos a votar ahora? Solo para saber, presidente. No, la única razón es para darnos el tiempo para reflexionarlo, porque la verdad es que queríamos que la Secretaría nos presentara esto. Si hay ánimo de votar, yo también tengo un concepto más claro, pero creo que sería bueno que todos tuvieran ese tiempo. No sé lo que piensa la comisión. ¿Presidente? Sí, Ena. Yo preferiría poder ver cuáles son las diferencias entre la Defensoría y UNICEF, y si es que hay diferencias con el gobierno, la próxima semana votar. Preferiría así. El acuerdo que tenemos en las próximas 2 sesiones tener esto resuelto, y por lo tanto a mí me interesa, Marcelo, ver cuáles son los puntos en que no hay diferencia, entre que tú mismo planteaste, porque hay varios puntos que no hay diferencia. Entonces, y aquí no hay una diferencia muy profunda. No. Bueno, si le parece, entonces a la comisión seguimos con don Diego Olivares. Presidente, tendríamos que ir ahora a la página 28 del comparado que se le hizo llegar a los miembros de la comisión. De nuevo, en la última columna hay una sugerencia de UNICEF al respecto. Página 28. Se trata del artículo 9 del proyecto de ley referente al fortalecimiento del rol protector de la familia. UNICEF dispone lo siguiente, quinta columna, presidente. UNICEF señala que el inciso final de este artículo, que establece que el ejercicio de lo establecido en el presente título segundo deberá considerar el derecho preferente y el deber de los padres y o madres de educar a su hijo según lo establece la Constitución Política de la República. Al respecto, señala que esta ponderación puede llevar a interpretar que el derecho y deber de los padres y madres de educar a sus hijos es una condición para el ejercicio de estos derechos, lo que no estaría de acuerdo con una ley de garantía en la cual el ejercicio de los derechos se condiciona o relativiza.
Esta consideración se deberá adecuar al mejor interés de los niños, niñas y adolescentes de ejercer de manera plena todos sus derechos, atendiendo el derecho y deber preferente de los padres y o madres a educarlos. El equívoco de relativizar puede significar que en nombre del derecho a educar de los padres y o madres se utilicen formas y métodos que vulneren derechos fundamentales, por ejemplo, la integridad física, mental y emocional de los niños, niñas y adolescentes. Cabe resaltar, presidente, que acá formalmente no hay una controversia entre las cámaras. Presidente. Senadora von Baer, y también después UNICEF a lo mejor para aclarar su propuesta. Senadora von Baer. Sabat. Ah, era la senadora Sabat, perdón, senadora Sabat. Pregunta de cómo vamos a funcionar, porque en este caso hay un artículo que ya está aprobado, entonces ¿esta comisión mixta va a tratar artículos en controversia de las cámaras y vamos a dejar esto fuera o vamos a establecer distintas dinámicas? No, nosotros quedamos en cumplir el reglamento, por lo tanto, de ambas cámaras y particularmente las consideraciones del Senado. Entonces, la idea es mantenernos dentro de los puntos donde hay discrepancia. Si para resolver alguna discrepancia fuera necesario incorporar algo en otro artículo, eso lo tendríamos que discutir y ver si tenemos acuerdo al respecto. ¿Ah? Ok, o sea que este tipo de artículos que ya están aprobados no quedan dentro del debate de la comisión, porque para dejarlo claro. No quedan dentro del debate, salvo que nos ayuden a definir otros temas. Muchas gracias. Eso es lo reglamentario, por eso estoy... Sí, claro, pero igual es bueno aclararlo, como están dentro de la exposición. Muy bien. Señora Luzmila, ¿quiere usted comentar algo a propósito de la motivación que tuvieron para comentar esto? No, lo único es claramente están siguiendo el reglamento. Quisiéramos solo hacer una resalva de que fortalecer el rol de la familia significa para nosotros que la protección integral debe brindar el apoyo a que la familia necesita para cumplir con su rol protector, más allá que relevar el derecho preferente de los padres a educar y orientar a sus hijos. Claramente el proyecto incluye eso, no condicionando el ejercicio de derechos, que así sea, pero para nosotros es muy importante que la protección integral esté orientada a fortalecer las familias en cumplir con su rol protector, más allá que sobreponer el deber preferente, el derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos versus el ejercicio de sus derechos. Esto sería, así es un enfoque, ¿no? Un abordaje garantista de la ley que estamos recomendando, más allá que cambiar el artículo en sí. Muy bien. ¿Está claro? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, algún comentario adicional o seguimos adelante? No ha llegado la defensora, ¿no? Sigue en la reunión de 2 horas y tanto. Aquí estoy, presidente, oiga, que le hacía señas y no me veía. Es que yo no veo a nadie aquí, no veo a nadie. Logré huir de la Comisión de Seguimiento al Sistema Penal. O sea, logró arrancarse del ministro de Justicia. No, sí, terminó la reunión. 3:30. Bueno, ¿le parece que le damos la palabra a la defensora o seguimos esto mismo porque hemos ido avanzando ya? Entonces... señorita defensora, ¿se incorpora aquí usted? ¿Y me da la palabra, señor presidente, o como ustedes lo estimen como miembros de la comisión pertinente? ¿Usted quiere dar una opinión? Dije, y me excusé porque tengo una presentación que hacer de un lanzamiento, entonces para que eso esté en conocimiento de los miembros de la comisión. En términos generales, solo le puedo decir que este tema de la ley de garantía lo hemos trabajado bastante con la Subsecretaría de la Niñez, y en ese sentido entiendo que Blanquita Honorato, que es la subsecretaria, también planteó los acuerdos que se han generado en relación con la propuesta legislativa, por lo tanto quedo abierta a lo que usted me solicite, señor presidente. Bueno, Blanquita solamente dio la opinión respecto a lo que alcanzamos a ver, ya que fue el artículo, no recuerdo el número, pero un artículo. Podemos seguir adelante con los temas, Diego, y ahí habla la defensora y la Blanquita y también UNICEF. ¿Ah? El artículo 7. ¿Ya? El que ya vimos fue el 7, pero ahora, ¿cuál viene? Presidente, hay un comentario. Sí, hay un. Antes del 41 hay un comentario muy puntual de la UNICEF al artículo sobre autonomía progresiva. No sé si en la lógica que usted señaló, presidente, lo pasamos y vamos directo al 41. No, pero ella nos puede explicar en qué consiste o verlo, no sé, pero si la idea...
¿Cuántos quedan de esto que hay discrepancia y no hay una solución? Alrededor de 7. 7, claro, 7 u 8. Bueno, está bien. Tratemos de sacar esto dentro de esta sesión, porque nos sirve a todos para ilustrarnos. Lea lo que dice la defensora de las niñas, por favor. UNICEF, presidente. Perdón, UNICEF. UNICEF tiene un comentario en el artículo 11 sobre autonomía progresiva. De nuevo, en la última columna está dispuesto este comentario. Y se señala, es importante asegurar que al establecer el sistema de protección integral, el derecho preferente de los padres de orientar y educar a sus hijos en ninguna circunstancia impida o se contraponga al ejercicio de los derechos por parte de cada niño, niña y adolescente. Lo anterior debido a que en diferentes partes del texto del proyecto de ley se pondera que los padres y o madres, representantes legales o las personas que los tengan legalmente a su cuidado deberán prestarle orientación y dirección en el ejercicio de sus derechos. Es deber del Estado respetar, promover y proteger el ejercicio de este derecho. Esta frase también está en este artículo 11º, presidente. Eso en este punto. ¿Alguna consulta sobre este comentario de UNICEF? Bien, sigamos adelante, don Diego. Yo no veo nada, por eso no. Si alguien quiere decir algo, que pida la palabra verbalmente, porque acá no se ve más que el texto. Presidente, pasaríamos, tal como lo indicó el secretario, al inciso segundo del artículo 41, que está en la página 151 del comparado. Adelante. Acá nos pasamos a la segunda columna del comparado, presidente. El Senado, en el segundo trámite, incorporó este inciso segundo en el artículo 41, que dispone: el Estado garantizará progresivamente la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a este y a sus niveles superiores. Esto se enmarca dentro del derecho a educación como de los derechos sociales que contempla el proyecto. Y en el tercer trámite, esta disposición fue rechazada por la Cámara de Diputados, de nuevo por no alcanzar el quórum constitucional de 4/7. No hay ningún comentario al respecto en este punto, presidente. Ya. ¿Alguien quiere hacer algún comentario respecto a este punto? Bien. Yo, presidente, si es que es posible, perdón. ¿Blanquita? Sí, si es que es posible. Adelante. Muchas gracias. La razón por la cual esto se rechazó, recuerdo solamente para contextualizar a quienes no han seguido el debate, tiene que ver con que ya está actualmente en tramitación el proyecto de ley del kinder obligatorio. Por tanto, no tiene mucho sentido regular acá una disposición que ya se está trabajando en otra ley, porque podría quedar contrario o en algún momento quedar algún tipo de discordancia entre una ley y la otra. Esa es la razón, no tiene que ver con una negación al derecho a la educación parvularia, sino más bien a no trabajar dos temas en paralelo en distintas leyes. Eso. Gracias. Bien. ¿Algún otro comentario, alguna otra consulta? Sigamos entonces, don Diego. Perfecto, presidente. Pasaríamos a la página 195. El marco de esto es el artículo 57, referente a las definiciones. El número 4 de la serie de definiciones que se establecen en este artículo, referente al procedimiento de protección de derechos, tal como se aprecia en la segunda columna, hay una propuesta de la Defensoría, que está en la página siguiente. De nuevo me ubico en la última columna. La Defensoría propone en este punto, sugiere, mejor dicho, hacer la remisión al artículo en donde se regula de mejor forma y con mayor detalle, qué acciones se tomarán en caso de requerirse la intervención jurisdiccional. Actualmente el texto dispone, tal como se aprecia en la segunda columna, en caso de perderse la voluntariedad y o requerirse la intervención judicial en función de sus competencias, la autoridad administrativa debe derivar el caso al Tribunal de Familia competente. La Defensoría, por su parte, sugiere, en caso de perderse la voluntariedad y o requerirse la intervención judicial, se estará lo dispuesto en el artículo 73. Es una precisión de técnica legislativa y de remisión normativa. Señora defensora. ¿Está todavía la defensora con nosotros?
Sí, señor presidente, si me permite, Adelante. solicitar a usted y por su intermedio a los miembros de la comisión para ver si es posible hacer la presentación que traíamos. Son 13 láminas donde explicitamos este y otros ámbitos de manera tal de que con ello, si lo estima pertinente la comisión, puedan seguir analizando el comparado en razón de lo planteado, por ejemplo, en esta norma. ¿Habría acuerdo en la comisión de hacerlo como lo pide porque le correspondía a eso? Y le damos la oportunidad. ¿Ah? Me parece bien. Me parece bien, Ena por acá, me parece bien. Bien. ¿Los demás estaríamos de acuerdo? Sí, presidente, que la exponga, por favor. Bien. Le ofrecemos la palabra, defensora. Muchas gracias, señor presidente. Saludar nuevamente a usted y a los miembros de la comisión mixta. Me imagino que se ve la presentación. La idea es poder exponer brevemente algunos ámbitos que de alguna forma ya han sido analizados por quienes integran la comisión en relación con este proyecto. En primer término, nosotros planteamos acá la lógica desde la cual debiese operar un sistema de garantías de los derechos de la niñez. Ustedes ven a lo menos 4 ámbitos muy distinguibles, que son la promoción y difusión de derechos, la prevención, la protección administrativa y la protección especializada, y también lo que dice relación con justicia juvenil, ya luego derivado y asociado a un sistema específico manejado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde esa línea, en cada uno de los ámbitos, por supuesto, la intervención de distintos organismos, como sistema de protección a través de las oficinas locales de niñez, la subsecretaría de la niñez, ¿no es cierto? Y también cuáles son los ámbitos legislativos que están abordando cada uno de estos aspectos, siendo desde nuestra perspectiva el órgano rector de los mismos la subsecretaría de la niñez, para poder lograr una institucionalidad que efectivamente redunde en una protección integral. Nosotros ya hemos emitido diversas recomendaciones, como las que se consignan en esta lámina, para efectos de que si estos miembros de la comisión tienen a bien consultar, aquí pueden tener conocimiento de cuáles son los documentos y a qué comisiones se han remitido. Muchos de ustedes ya han tenido posibilidad de escuchar los planteamientos de la Defensoría de la Niñez. Como a nosotros nos parece imprescindible y también ha quedado consignado por lo planteado por la Subsecretaría de la Niñez, la consagración indispensable de esta ley marco desde la perspectiva del interés superior del niño, ¿no es cierto?, sobre la base de establecer aquello como un derecho sustantivo, norma de procedimiento y de interpretación en tanto principio rector, para luego constituirse en el eje desde el cual se trabaje con el ámbito familiar y el ámbito institucional, favoreciendo en estos espacios, por supuesto, que ojalá sean las familias las que tengan la posibilidad de desarrollar la protección de manera integral y el desarrollo de los niños sin necesidad de la intervención estatal, pero que en aquellos casos en que éstas requieran del apoyo estatal para poder favorecer la promoción de derechos y la prevención de vulneraciones, puedan acceder a ello desde una perspectiva no estigmatizadora. En ese sentido, entonces, considerando que un niño puede ser víctima de diversos aspectos amenazantes o vulneraciones, que además tienen distintos niveles de gravedad, lo que necesitamos es una respuesta integral que concluya integrando al menos de protección, elementos de protección integral, una visión sistémica, y eso es fundamental desde nuestra perspectiva, que asegure una plena coordinación entre la institucionalidad, el niño y su entorno familiar. Por lo tanto, esto demanda la comprensión de que un sistema de garantía es un sistema complejo, que ejecuta sus acciones a través de distintos actores que, por cierto, deben actuar coordinadamente de manera tal de, poniendo en el centro los derechos de ese niño de que se trate, en definitiva, favorecer la mejor y más oportuna instancia de intervención, orientándose siempre el sistema desde las necesidades del niño, niña, adolescente, y no al revés, o sea, que sean las instituciones las que desde sus intereses demanden las formas de intervención. Entonces, nosotros proponemos una eliminación de algunos artículos 58 y 59 por delimitar competencia basándose en una clasificación abstracta que pone la atención en el victimario y no en el tipo de atención que requiere niño, niña y adolescente, y ahí nosotros hacemos esta petición o esta recomendación utilizando un ejemplo asociado a un posible caso de delito sexual contra un niño cometido por un adulto ajeno a la familia. Esto implicaría, conforme la normativa actualmente prevista, que se judicialice el caso por ser calificada por vulneración grave, en circunstancias que eso demandaría la intervención por parte del Tribunal de Familia para una medida de eventual protección, en circunstancias que lo más eficiente es potenciar
de manera directa la intervención que eventualmente la Oficina Local de Niñez pudiera haber tomado en esta intervención, considerando además que en el caso de delito sexual, el conocimiento de un hecho delictivo va a ser materia del Ministerio Público, quien deberá no solo realizar la indagación y la determinación del responsable, sino que también decretar aquellas medidas de protección para ese niño involucrado. Por lo tanto, usamos esto como un ejemplo para dar cuenta de por qué lo central tiene que ver con poner el foco en la atención que requiere el niño y no en otros antecedentes, como en este caso, aquellos relacionados con el actuar de quien lo agrede. Acá nosotros hicimos en el oficio que se mandó a la comisión, señor presidente, la propuesta como de flujos de procedimiento de protección de acuerdo a lo que se ha establecido en el proyecto de ley y los cambios que se proponen que resultan mínimas con la finalidad de asegurar desde nuestra perspectiva la implementación. Entonces acá ustedes pueden ver un primer flujo que se relaciona con un caso de baja o mediana complejidad, donde concurre la voluntad de participar de la familia, donde tenemos que la oficina local recibe antecedentes, ahí está en la presentación los artículos donde esto se regula, el diagnóstico determina la procedencia o no de protección universal, nuevamente el artículo y la propuesta que nosotros hacemos de que no se mantengan los artículos 58 y 59, luego el coordinador elabora plan de protección fundamentando las medidas sobre la base de esas normas del proyecto para generar un plan de intervención que es sugerido a la familia del niño, se consigna el acuerdo, la oficina local implementa las medidas y luego realiza el monitoreo sobre el comportamiento y seguimiento del caso y se produce el cese de este si es que efectivamente se han cumplido los objetivos. Y tenemos un segundo flujo donde no hay o se pierde la voluntad de participar de la familia, donde la oficina recibe los antecedentes, hace el diagnóstico, se coordina. El plan de intervención hasta el punto 4 es igual que en la norma anterior, pero si la familia incumple o no comparece, al ser un caso de protección universal, se debe evaluar la necesidad de requerir intervención judicial, teniendo como única consideración primordial el interés superior del niño, y esa es una propuesta que nosotros hacemos de modificar el artículo 73. Si no se estima conveniente la derivación, se cierra el caso, pudiendo registrar el cumplimiento como factor de riesgo y hacer seguimiento de la situación vital del niño. Si se debe derivar por la situación de riesgo y la amenaza del derecho, se puede establecer una medida judicial complementaria o se puede ordenar por parte del tribunal las mismas medidas que se contienen en el plan, verificando la ejecución de estas y por supuesto también la realización del seguimiento o cese de las medidas. Esto está en las páginas 10 y 13 del oficio 253 que hemos emitido. Y luego tenemos que se debe realizar un escalamiento de la intervención, ¿no es cierto? La primera respuesta debe estar concentrada en el ámbito local, eso es fundamental para ser oportuna y eficiente. Entonces la oficina local de la niñez es la que debe estar con una suficiente solidez y robustez de manera tal de poder realizar sus acciones, insisto, de manera no estigmatizadora, que cualquier familia pueda requerir apoyo de la oficina local sin necesidad de algún cuestionamiento desde el punto de vista vulneratorio. Y solo desde esa perspectiva los tribunales de familia debieran intervenir de manera subsidiaria en aquello en que desde la perspectiva administrativa no sea posible de abordar por no existir un mecanismo o este ser insuficiente. Y esto involucra, obviamente, una colaboración directa de los tribunales de familia, porque ellos, por supuesto, disponen, ¿no es cierto?, de medidas que son de su exclusiva competencia y que puede requerirse atendido el diagnóstico que se haga en la oficina local, y también porque son los tribunales los únicos que tienen el imperio, esto es la posibilidad de generar la obligatoriedad del cumplimiento de alguna medida determinada. Entonces acá hacemos una propuesta de flujo que el tribunal de familia recibe el caso, evalúa los antecedentes, estima que el plan no es adecuado, no ordena premio o ordena una medida judicial si procede, y si estima que el plan es adecuado, puede decretar una medida judicial de concurrencia a programas o una medida judicial complementaria si lo estima pertinente. Esto solo en aquellos casos en que desde la perspectiva administrativa no sea suficiente para abordar la situación de niños, niñas y adolescentes, y poniendo en el centro, insisto, los derechos de ellos y no las necesidades institucionales. En relación con la regulación del procedimiento de derivación en el proyecto de ley, nosotros identificamos 6 artículos que abordan esto y que desde nuestra perspectiva no regulan coherentemente las necesidades que se tienen, porque no distinguen entre los procedimientos de protección universal y especializada,
y porque además en términos generales establecen que en caso de que la familia impida la ejecución o incumpla de manera grave o reiterada esta, la Oficina Local de Niñez va a comunicar los hechos a un tribunal de familia que podrá decretar una medida judicial o ordenar un apremio para velar por el cumplimiento del plan. Entonces acá nosotros hacemos una observación a aquellas propuestas normativas donde nosotros también formulamos algunas observaciones en el texto que entiendo ustedes tienen a disposición. Como recomendaciones para fortalecer la derivación en atención al interés superior del niño, nosotros insistimos en el fortalecimiento del artículo 73, que regula de forma más completa la derivación y que los demás artículos se repitan a este artículo. Recomendamos fortalecer haciendo explícitas las garantías procesales exigidas por el interés superior del niño en tanto norma de procedimiento, donde volvemos a insistir en la necesaria distinción entre la protección universal y especializada, y donde debe haber una obligación de evaluación respecto de los procedimientos de protección universal, donde acá hacemos también una expresión gráfica de aquello, planteando si la familia incumple el plan de intervención, puede derivar en un caso de protección especializada que implique la derivación a un tribunal de familia, o puede tratarse de un caso de protección universal que, evaluando al alero del interés superior del niño, involucre una derivación por riesgo de amenaza o no estimar conveniente la derivación y registra el incumplimiento como factor de riesgo. Y como flujo de procedimiento, esto ya lo explicité en la lámina anterior, donde veíamos que si se deriva el caso al Tribunal de Familia, está la posibilidad de que, por tanto, se realice una intervención a la luz de una derivación de diagnóstico especializado a servicio de protección especializada y una luego posterior coordinación de la oficina local para la elaboración de este plan con la familia y para lograr la coordinación en la ejecución del plan en coordinación con el servicio de protección especializada. Entonces, tenemos en este flujo que tanto el Servicio de Protección Especializada, la Oficina Local de Niñez y el Tribunal de Familia deben tener el seguimiento de la medida de protección y que el coordinador, en definitiva, al análisis de esta evaluación puede decidir fundadamente el cese de las medidas, realizando o manteniendo la obligatoriedad de realizar el seguimiento de la situación vital de quienes hayan egresado de los programas del Servicio de Protección Especializada. Eso es en términos generales, señor presidente. Agradezco la atención suya y de los miembros de esta honorable comisión. Lo que nosotros hemos querido plantear, hemos descrito en el oficio, como le digo, este es un trabajo que también hemos hecho en conversación directa con Blanquita o con la Subsecretaría de la Niñez, y desde ahí lo que nos interesa y confiamos es que esto pueda redundar en la pronta salida del proyecto desde esta comisión para que luego tengamos en este país una ley marco tan necesaria y una deuda pendiente saldada con nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy completo y muy, bueno, por lo menos para mí me exige una cierta reflexión adicional. Ofrezco la palabra, ¿alguna consulta a la defensora? ¿Algún comentario? Bien, don Diego, ¿qué nos queda para adelante? A ver, porque ahí vamos a aclarar. ¿Nos quedan cuántos puntos? 6 puntos, presidente. Ya, sigamos, así que estamos. No sé si a todos les sirve hacerlo así o prefieren estudiarlo solo posteriormente, porque ayuda a levantar las preguntas, no sé si les parece. Está perfecto, presidente, sigamos así. Señor presidente, le puedo pedir, por favor, que desde ya yo tengo que retirarme en un ratito más. Quedan en mi representación María Luisa Montenegro y Emilia Rivas, que han trabajado permanentemente también con la comisión, pero me quería excusar personalmente porque tengo el lanzamiento de una nota técnica sobre las violaciones a los derechos humanos, entonces voy a tener que irme y para no interrumpir, prefiero avisarlo ahora y pedir las excusas del caso. Muy bien, muchas gracias. Ahí quedan sus representantes, entonces, si estamos todos de acuerdo. Bien. Gracias, defensora. Le ofrezco la palabra entonces, Diego. Presidente, paso a compartir nuevamente el comparado. Estamos en la página ahora 199, artículo 58 del proyecto, presidente. El artículo en cuestión trataba, en el trámite que despachó el texto el Senado, de la amenaza y vulneración no grave de derechos. Este artículo fue eliminado en el tercer trámite. La incorporación de esta al texto fue rechazada por la Cámara de Diputados en el tercer trámite y la Defensoría, tal como lo señalaba la defensora, recomienda eliminar
mantener, digamos, el mismo criterio que la Cámara de Diputados por las razones que en su momento señaló la defensora. Están recogidas en esta última columna, perdón. Presidente, Senadora von Baer. ¿pudiera la subsecretaria dar su opinión, por favor? Subsecretaria. ¿Está todavía con Gracias, nosotros? presidente. Sí, Ah. aquí estoy. Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta de la defensora en tanto tener un listado taxativo de cuáles podrían ser las posibles amenazas o vulneraciones. No necesariamente es comprensivo de todas las posibles situaciones en las que se podría haber envuelto un niño, niña o adolescente, por una parte, y por otra parte porque obviamente el mundo va evolucionando y no necesariamente vamos a tener las mismas situaciones hoy día que las que tendríamos en 20 años más, considerando que, por ejemplo, hace 20 años, hace 10 años, cosas como el ciberbullying o el grooming no estaban considerados dentro de nuestro lenguaje, de las potenciales amenazas a un niño, sin embargo, hoy día sí lo son. Y además, este listado obviamente tampoco ya ni siquiera es comprensivo de todas las posibles situaciones de amenaza. Por tanto, creemos que es importante mejor enfocarnos en el proceso de protección administrativa más que en el listado de cuándo tiene que actuar una u otra institución. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna consulta? ¿Comentario? Le ofrezco la palabra a don Diego. Porque el 59 en la misma dirección. Va en la misma dirección, presidente. A ver, pongámoslo. Ahí está en la segunda columna el texto, presidente, que sacamos nosotros en segundo trámite. Este se refiere a la vulneración grave de los derechos, la anterior era amenazas. ¿Algún comentario? ¿Consulta? ¿Usted también está de acuerdo en esto, Blanquita? Sí, presidente. Es la misma línea de lo anterior. ¿Y UNICEF qué piensa de del 58 y 59 en los términos que se ha planteado? También estamos de acuerdo con eliminar. Bien. ¿Seguimos adelante, si les parece? Ok. Adelante. Diego. Perfecto, presidente. Pasamos ahora a la página 225, artículo 68, referente a las funciones de las oficinas locales de la niñez. La letra E y F de este artículo fueron objeto de controversias camerales. Me voy a referir primero a la letra E de esta disposición. Cabe resaltar acá, presidente, que UNICEF hizo un comentario del mismo orden, tanto en el artículo 68 como en el 70, que se encuentra consignada en la última columna del comparado, que paso a leer, presidente. UNICEF, respecto al artículo 68 como un todo, señala que es importante definir tanto en este artículo como en el artículo 70 las responsabilidades complementarias de la función judicial y administrativa, así como un sistema de monitoreo del cumplimiento de las medidas de protección. Las funciones administrativas del órgano de competencia local del sistema de protección integral, en el caso del presente proyecto de ley, definidas como las oficinas locales de la niñez, deben contemplar las medidas de protección para relacionadas a todas las vulneraciones de los derechos asegurados a través de esta normativa, excepto cuando la situación presente una amenaza o necesidad de separación familiar, hipótesis en las cuales se requiere de todas las formas de actuación y medidas de protección en el ámbito judicial. Para ambos casos debe existir un modelo de monitoreo y control que asegure el cumplimiento de las medidas de protección. Respecto de esta función, el de realizar procesos de protección administrativa, presidente, de las oficinas locales de la niñez, el párrafo cuarto de esta letra E fue objeto de controversia, se rechazó por parte de la Cámara de Diputados este párrafo cuarto en la letra E, y al respecto la Defensoría por su parte propone lo siguiente, me sitúo en la última columna. Con el fin de avanzar hacia una protección integral y preventiva es menester que los ámbitos de responsabilidad de cada sede estén bien delimitados, teniendo prevalencia la protección social en sede administrativa
excepción cuando se requieran medidas de su exclusiva competencia. En vista de las limitaciones propias de la protección administrativa, es necesario regular las derivaciones a la sede judicial, lo cual tiene que estar orientado de acuerdo con el interés superior del niño como norma de procedimiento. Es decir, deben existir garantías procedimentales para asegurar la evaluación concreta del caso en cuestión. Este párrafo regula la derivación respecto de procedimientos de protección administrativos universales, es decir, respecto de casos de baja o mediana complejidad, por lo que se recomienda fortalecer la evaluación de mérito para la derivación o no a los tribunales de familia. Se recomienda entonces aprobar introduciendo ajuste a la regulación de la derivación. La propuesta en concreto es esta, presidente. En los casos en los que los padres, madres, personas responsables de su cuidado o cualquier otra persona impidan la ejecución de la medida acordada, la incumplan de modo grave o de manera reiterada e injustificada, la Oficina Local de la Niñez evaluará la procedencia de la comunicación de ello al Tribunal de Familia competente, atendiendo al interés superior del niño y fundamentando su decisión. El tribunal podrá ordenar los apremios pertinentes para su cumplimiento forzado, devolviendo el caso a la Oficina Local de la Niñez o, en su caso, de estimar que procede alguna de las medidas de protección de su exclusiva competencia, retendrá el asunto e iniciará un procedimiento de adopción de medidas de protección, notificando la decisión a la Oficina Local de la Niñez. El cambio está en negrito, presidente. Antes se disponía que la comunicación debe ser imperativa en la hipótesis que señalaba al principio. Ahora se establece una hipótesis de evaluación primero antes del envío inmediato al tribunal. Eso en este punto, presidente. Presidente. Senadora von Baer. Primero, agradecerle a la defensora porque estaba súper claro. Quisiera saber qué es lo que opina la subsecretaria. Y si es que el gobierno está de acuerdo, entiendo que esto es iniciativa exclusiva, ¿o me equivoco? Blanquita. Muchas gracias, presidente. Sí, nosotros efectivamente estamos de acuerdo con la propuesta que estableció la defensora, en el sentido de que, tal como está hoy día, efectivamente, lo que nosotros estamos diciendo, a ver, perdón, voy a partir de cero. Lo que hoy día ocurre es que, por ejemplo, si se detecta una sospecha o una amenaza de vulneración de derechos en un colegio, el caso se judicializa inmediatamente. Lo que nosotros queremos lograr con este proyecto de ley, como todos sabemos, ¿verdad?, es tratar de desjudicializar la mayor cantidad posible. Tal como está el proyecto hoy día, lo que nosotros decimos es cuando la familia incumple, se judicializa. Por tanto, ponemos una instancia antes de que se judicialice directamente, ya, cosa que va en torno a la voluntariedad que hemos establecido para las medidas de protección administrativa y el trabajo de la Oficina Local de la Niñez con niños, niñas, adolescentes y su familia. Sin embargo, la propuesta de la defensora ahonda aún más en eso, agregando algo adicional, diciendo que la oficina no solamente no deriva, o sea, no judicializa inmediatamente luego del incumplimiento, sino que evalúa si es que es necesario el poder tener que judicializar, ¿ya? Y eso en ese sentido lo hace más flexible, entendiendo también que no necesariamente la gravedad de todas las situaciones van a requerir una judicialización. Por tanto, es mejor dejarlo a criterio de las distintas situaciones, o sea, de las distintas oficinas locales de la niñez, según la situación de amenaza que se encuentre cada uno de los niños, niñas y adolescentes. O sea, si es que, por ejemplo, esto fuera una amenaza no sé, si es que el niño está con pediculosis, por ejemplo, que son hoy día casos que efectivamente se judicializan, y podría verse como una potencial amenaza de negligencia, aunque la familia no haga ese tratamiento, perdón por lo específico, pero efectivamente esto ocurre. Esto no es necesario judicializarlo siempre, digamos, ¿ya? Por tanto, aquí hay que ver el contexto, y es importante entonces lo que agrega la defensora de la niñez en torno de tener una instancia de evaluación de si es que es pertinente o no judicializar antes de hacerlo, que a nosotros nos faltó poner eso. Muchas gracias. Presidenta, presidente, perdón. Ahora sí. Sí, estamos mal, eso era von Baer, pero le ofrezco la palabra. Lo siento. Presidente, yo quisiera saber de Diego si es que el cambio que hace la Defensoría es de iniciativa exclusiva, porque si es que fuese así, habría que pedirle entonces al Ejecutivo que presente la indicación. ¿Qué piensa el Ejecutivo al respecto, perdón? ¿Considera que es exclusiva iniciativa? Me parece que sí. Nosotros, o sea,
en nuestra opinión, profundiza sobre algo que nosotros ya hemos establecido, por tanto no lo requerimos así, pero si es que fuera decisión de la Secretaría que esto es iniciativa exclusiva, nosotros esto ya lo hemos conversado con nuestras contrapartes en SECPRES y por tanto estamos con la disposición de poder presentarla en caso de que se requiera, digamos, es solamente para... o sea, no hay problema con eso, es simplemente para ir agilizando la discusión, no más que la firma del presidente es un poco más lenta a veces. Entonces, pero no habría problema si es que así se requiriera. Don Diego, ¿qué piensa usted de iniciativa exclusiva? Presidente, no sé lo que estimará el secretario al respecto, presidente. Yo entiendo que se pasaría de una potestad reglada, imperativa, comunicará los hechos al Tribunal de Familia competente, a una potestad discrecional, en tanto hay un margen de evaluación propio de la autoridad administrativa. Por ende, se haría un cambio en ese sentido de algo más rígido a algo más amplio. Bajo esa lógica tiene sentido la argumentación que hace la subsecretaria, presidente. No sé lo que estimará el secretario al respecto. Don Luis, tiene... Yo entendería que si bien es cierto que es un descenso en el ejercicio de la potestad, pero yo creo que requiere iniciativa, un mensaje. Bien, veamos al final el procedimiento para resolver esto. Luzmila, ¿usted quiere opinar sobre el contenido mismo de la propuesta de cambio? No, creo que lo más importante aquí es definir las funciones administrativas y judiciales y su complementariedad. Va a haber siempre la posibilidad del control judicial en caso de incumplimiento de una medida y también hay la posibilidad de un control administrativo de una medida judicial y de seguimiento, ¿no? Por eso insertamos el tema de monitoreo. Y además es muy importante en la transición del tema de protección, o sea, en la implementación del inicio, cuando no habrá oficinas locales en todos los municipios, establecer qué medida transitoria se va a tomar, para qué órgano de administración va a asumir las funciones administrativas de la oficina local, porque no puede ser el órgano judicial a medida que está establecida para determinadas vulneraciones las medidas administrativas. Entonces, esto sí es bastante importante que los dos sistemas funcionen juntos y complementarios para la protección de los niños, ¿no? Y hay leyes que cambian con eso, como tribunales de familia, la ley de tribunales de familia, ¿no? Hay otras alteraciones legales que el Parlamento va a tener que revisar. Muy bien. ¿Algún comentario, consulta para...? Sigamos adelante entonces, Diego. Presidente. Matías. Gracias, presidente. No, a ver, primero yo quiero celebrar que la Defensoría junto con la Subsecretaría y UNICEF hayan hecho un trabajo conjunto de poder consensuar algunas propuestas. Yo creo que eso nos facilita enormemente el trabajo a esta comisión mixta. Qué lástima que ese consenso no era llegado antes, sobre todo de la votación en la Cámara de Diputados, donde lamentablemente se rechazaron muchas normas sin entender bien lo que se estaba votando. Pero nunca es tarde y celebro este acuerdo. Pero con mayor razón, si está de acuerdo el Ejecutivo representado por la Subsecretaría de la Niñez, yo creo, y tengo una pequeña discrepancia con la Secretaría, que no es necesario patrocinio del Ejecutivo. Estamos hablando de normas facultativas respecto de órganos que ya existen, que son menos rígidas que la propuesta original, para no estar paralizados si es que no tenemos la firma del presidente de la República en estas propuestas y queremos sacar rápido esta ley de garantías, presidente. Muy bien. Al final concluyamos la manera de cerrar esto, Matías. Pensemos en una fórmula rápida para que el próximo lunes lleguemos ya con un texto, ojalá, un texto consensuado en detalle en esta materia y en otra. Sigamos adelante, don Diego, por favor. Perfecto, presidente. Pasaríamos a la letra F de este mismo artículo. La letra F está en la segunda columna y también hubo una discrepancia acá de sus últimos dos párrafos. Voy a esos párrafos en concreto.
Se rechazaron los párrafos quinto y final de esta disposición, de esta letra F, también referente a qué pasa cuando hay incumplimiento por parte de la familia al plan de intervención. En este punto, la Cámara de Diputados en el tercer trámite rechazó estos dos párrafos, a lo cual la Defensoría de los Derechos de la Niñez tiene una propuesta de conservar lo que originalmente despachó el Senado en su segundo trámite, arguyendo los siguientes puntos. El literal F regula la derivación en caso de incumplimiento a sede judicial respecto de casos de mediana y alta complejidad que requieren de protección especializada. En atención a que son casos en que se han constatado vulneraciones de derechos, correctamente se regula su obligatoria derivación, pues se requiere del apoyo del aparato judicial para seguir atendiendo el caso como es debido. Por lo mismo, la Defensoría propone mantener este párrafo, al igual que el final, presidente, que disponía o facultaba, mejor dicho, a las municipalidades a acreditarse como colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Protección Especializada. Lo mismo acá propone la Defensoría, mantener el texto despachado por el Senado en el segundo trámite. Gracias, Diego. ¿Algún comentario del UNICEF y de Blanquita? Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta de la defensora, nuevamente. El único punto es que el último inciso, el que parte con las municipalidades, también está regulado en la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia. Por tanto, es algo que se repite y en ese sentido, si es que se mantuviera fuera, estaría bien porque tiene que ver con el servicio, con la acreditación del servicio, o sea, para ser ejecutor de los programas de servicio, no con la ley de garantía propiamente tal. Pero la verdad es que no estamos de acuerdo con si es que se mantiene la propuesta del Senado. Muy bien. ¿UNICEF tiene algo que comentar al respecto? Estamos de acuerdo con Defensoría y Ejecutivo en eso. Muy bien, gracias. Sigamos adelante. Digo. Presidente, vámonos a la página 236. Pasamos al artículo 69 sobre las competencias. Hay una adecuación propuesta solamente por la Defensoría de los Derechos de la Niñez, toda vez que en la propuesta de ellos se eliminan los artículos 58 y 59, esta tipología de los tipos de afecciones, y por ende se hace una adecuación formal. La adecuación se suprime, en otras palabras, presidente, lo que está acá en la segunda columna en negrita y subrayado, por una cuestión de adecuación, insisto, por la supresión de los artículos 58 y 59. Ese es el punto. Muy bien. Si alguien quiere comentar algo, sigamos adelante. Página 204. ¿Está de acuerdo? Perdón, presidente. La subsecretaria tiene posibilidad de expresarse. Señora subsecretaria. Sí, lo que pasa es que efectivamente esto tiene que ver también con las adecuaciones que habíamos hablado respecto del artículo 58. Por tanto, estamos de acuerdo, esto tiene que ver con un tema de orden, más que con un tema de fondo en lo técnico. Muy bien. Sigo, presidente. ¿Cómo? Siga, sí. Pasamos a la página 240, perdón, 238. Sí, 238. También va en el mismo sentido que el anterior, presidente. Me sitúo en la última columna, adecuación por la eliminación de los artículos 58 y 59 anteriores. La misma lógica. Eso al inicio del artículo 70 se eliminaría lo que está, de nuevo, en negrita y subrayado en la segunda columna. En este artículo, presidente, referente a las medidas de protección administrativa, los incisos segundo y tercero fueron objeto de controversia cameral, y en este punto la Defensoría, en la cuarta columna, señala lo siguiente: en atención a la eliminación del artículo 59, se recomienda adecuar el inciso segundo del artículo 70, de modo que la competencia se determine por el tipo de intervención que se requiera. Con todo, el artículo 73 regula de forma más completa la derivación a los tribunales de familia, por la que
una posibilidad es mantener la regulación en una única disposición. Por ende, proponen lo siguiente, presidente, en la última columna de nuevo. Si se tratara de casos que requieren de medidas de exclusiva competencia en los tribunales de familia, la Oficina Local de la Niñez deberá solicitar al Tribunal de Familia competente la adopción de medidas de protección judicial, la limitación o suspensión del derecho a mantener relaciones directas y regulares con sus familiares o cuidadores, la suspensión de su derecho a vivir con su familia, la determinación de cuidados alternativos, el término de la patria potestad y la adopción serán siempre medidas de competencia de los tribunales de familia. Lo anterior, sin perjuicio de que el caso siga siendo gestionado por la Oficina Local de la Niñez competente y que ésta adopte respecto del mismo niño, niño o adolescente y o su familia todas las medidas de protección administrativa que sean procedentes. ¿Algún comentario? Bien. Esto siga nomás. ¿Quién está hablando? No la veo. Ena, es que a mí me gustaría siempre tener la opinión de la subsecretaria si es posible. Sí. Si no, dejando de inmediato. Sí, nosotros estamos de acuerdo con esta propuesta en el sentido de que efectivamente hay materias que son que son exclusivas de los tribunales de familia que tienen que ver precisamente con la separación de niños de su familia, que es lo que más nos importa, ¿verdad? Lo que tiene que ver con patria potestad, adopción, etc. Y eso, claro, lo que se agrega también es que esto no tiene, o sea, por ejemplo, si un niño también está en una residencia, eso aunque lo haya determinado un tribunal de familia, la Oficina Local de la Niñez puede seguir encargándose, por ejemplo, de que ese niño reciba educación, reciba salud, reciba la oferta como que tiene que ver con sus otros derechos y que también se regulan en esta ley. Por tanto, estamos de acuerdo con fortalecer esta propuesta, presidente, por su intermedio a la senadora Fombal. Bien. Sigamos adelante entonces, Diego. Perfecto. El inciso tercero, como mencionaba, también fue objeto de controversia, el que está en subrayado en negrita en la segunda columna. La Cámara lo rechazó en el tercer trámite y la Defensoría propone efectivamente suprimir este inciso a partir de lo siguiente. Se recomienda eliminarlo en vista de que las medidas de cuidados alternativos son de exclusiva competencia de los tribunales de familia, por lo que esta regulación no debiese encontrarse en un artículo sobre las medidas de protección administrativa a fin de no generar confusión. Con todo, se hace presente que la ley que crea el Servicio de Protección Especializada, la preferencia por cuidados basados en la familia ya se encuentra ampliamente acogido. Bien. Sí, o sea, antes, si es que me permite, presidente, nosotros si bien estamos de acuerdo con el fondo de este inciso en el sentido de que siempre se prioriza la familia por sobre la residencia en caso de separación de niños y sus familias, y eso ya está regulado en el servicio de protección, estamos de acuerdo con que esto nunca se debe interpretar como una posible medida de protección administrativa. La Oficina Local de la Niñez jamás puede separar a un niño de su familia, por tanto, estamos de acuerdo con que esto se podría llegar a prestar a confusiones y por tanto tendemos a también apoyar la eliminación de este inciso. Presidente. Sí, ¿quién habla? Matías Walker por acá. Matías, por favor, perdona. Presidente, perdón. No, lo que pasa es que yo entiendo cuando salude al tipo de intervención en relación a lo que acaba de señalar la subsecretaria, es que se quiere diferenciar entre la intervención administrativa y la intervención judicial. Si es así, hay que señalarlo expresamente, porque no veo que esté tan taxativamente señalado en esos términos. Está en un párrafo anterior, ¿eh? Bueno, un inciso anterior. ¿Algún comentario sobre esto? Ok, presidente, gracias. Bien, sigamos adelante entonces, por favor. Pero vamos a tener presente lo de Matías. Sigamos. Vamos a la página 245, al artículo 73 sobre derivaciones, perdón. La Defensoría en este punto dispone o propone es que este artículo regula la situación de las derivaciones de forma bastante más completa que los demás preceptos, por lo que una posibilidad es fortalecer esta disposición y prescindir de las repeticiones. Con todo, aunque se conserven los demás artículos, el presente requiere adecuaciones por el principio de coherencia.
Así propone lo siguiente la Defensoría. Artículo 73, última columna, me sitúo. Derivación de casos desde la protección administrativa a la protección judicial. La derivación de los casos de riesgo, amenaza o vulneraciones de derechos desde la protección administrativa a la protección judicial es imprescindible en las siguientes situaciones. 1. Si la intervención con la familia en contexto de voluntariedad no sea posible conforme al diagnóstico previo realizado, requiriéndose medidas de protección que afecten sustantivamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes y sus familias, que son de exclusiva competencia de los tribunales de familia, debiendo enviarse los antecedentes a los tribunales competentes de oficio o a petición de parte. 2. Si la intervención en un caso de protección administrativa especializada se ve frustrada durante la etapa de implementación y seguimiento por la no adherencia al plan de intervención. 3. Si la intervención en un caso de protección administrativa universal se ve frustrada durante la etapa de implementación y seguimiento por incumplimiento grave o contravenciones reiteradas e injustificadas de las medidas adoptadas por la Oficina Local de la Niñez por parte de los adultos a cargo de la protección y cuidado del niño, niña o adolescente, y de forma fundada de acuerdo con el interés superior del niño, se requiere continuar con el procedimiento de protección en sede judicial. 4. Cuando, además de las causas que dieron origen a la protección administrativa, aparezcan nuevos antecedentes de vulneración de derechos de igual o mayor entidad que los que dieron inicio a la intervención en contexto de protección administrativa y proceda lo establecido en los numerales 1 y 3. Entiendo que de ahí en adelante la propuesta sigue igual a lo que estaba ya despachado en el Senado. Subsecretaria. Gracias, presidente. Yo entiendo que este artículo está aprobado por la Cámara. Entonces, si bien nosotros estamos de acuerdo con las adecuaciones que plantea la defensora en el sentido de que se adapta a los otros cambios que ya hemos conversado, creo que mi opinión, la verdad es que no vale mucho porque depende de cómo van a abordar estos artículos desde la comisión. Pero usted ve necesario incorporarlo acá, pues acuérdese que la referencia al 73 es bien determinante. No, sí, por eso le digo, técnicamente nosotros estamos de acuerdo con esta propuesta. Sin embargo, hay otra definición que hay que tomar antes, que tiene que ver con la reapertura de artículos. Muy bien. ¿Alguna opinión en la comisión? No, solo sí. Ser muy prudente con la reapertura de artículos. O sea, lo dejaría para el final esa última Muy bien. reflexión. Estoy de acuerdo. Muy bien. Sigamos. Página 2. Sigamos adelante. Perfecto, presidente. Página 253. ¿Este es el último? No, falta este y otro más. El artículo 74, presidente, que está en la segunda columna, página 249, que regula el procedimiento de protección administrativa. Hay 2 puntos en los numerales 7 y 11. Respecto al numeral 7, la Defensoría en la página 253 efectuó una propuesta basado en lo siguiente. Se observa que las condiciones para que la Oficina Local de la Niñez pueda adoptar medidas sin el consentimiento de la familia no se encuentran bien reguladas en el proyecto de ley, por lo que se recomienda fortalecer los resguardos procedimentales. Con todo, se observa que existen medidas de protección, como la activación de un beneficio de seguridad social o la inscripción de matrícula escolar, que no requieren de la colaboración de la familia para su implementación, por lo que las medidas de oficio son posibles. De ahí que se proponga lo siguiente, presidente. De no asistir los citados a la sesión o fracasada la instancia de búsqueda de acuerdos y compromisos concretos para la superación de amenaza o vulneración, la Oficina Local de la Niñez, y acá viene lo novedoso, evaluará, en atención al interés superior del niño, la necesidad de derivar el caso a los tribunales de familia de conformidad con el artículo 73, y si se requiere la adopción urgente de una medida de protección administrativa. ¿Su secretaria? Gracias, presidente. En la misma línea de lo que se planteaba al inicio,
esto tiene que ver con una evaluación antes de tomar la medida, porque la verdad es que no necesariamente siempre vamos a requerir que se tome una medida de protección administrativa, entendiendo que hay que también considerar si es que es relativo, o sea, el interés superior del niño, si es que la situación es suficientemente grave, las circunstancias en las que se producen estas amenazas. Entonces, estamos de acuerdo con instalar una evaluación antes de tomar la medida, porque va en la línea de la voluntariedad con la que nosotros hemos instalado este sistema. Bien. ¿Algún otro comentario? Sigamos, don Diego. Al último. Perfecto, presidente. Página 255 en este mismo artículo. Luego viene el precepto siguiente y se termina. En el numeral 11, el cual fue rechazado en el tercer trámite por la Cámara de Diputados, la Defensoría señala que esta disposición nuevamente regula la derivación desde la sede administrativa a la judicial, por lo que se estima conveniente unificar la normativa para evitar repeticiones innecesarias que puedan confundir el procedimiento. Por ende, se sugiere lo siguiente por parte de la Defensoría. Número 11, me sitúo en la última columna. En los casos en los que los padres, madres, personas responsables de su cuidado o cualquier otra persona impidan la ejecución de la o las medidas, las incumplan de modo grave o las contravengan reiterada e injustificadamente, la Oficina Local de la Niñez comunicará los hechos al Tribunal de Familia competente, siguiendo lo establecido en los literales E y F del artículo 68 y lo establecido en el artículo 73. Blanquita. Gracias, presidente. Efectivamente coincidimos con la defensora de la niñez con que, Qué raro, ¿eh? Bueno. Tal como está planteado actualmente, podría llevar a interpretaciones diferentes y las letras E y F del artículo 68 y tal como está establecido 73, efectivamente regulan de mejor manera el proceso de protección administrativa. Por tanto, nosotros preferimos referirnos a esos artículos más que repetir de qué se trata el proceso, de modo de no equivocarnos con diferentes interpretaciones que podrían tener las distintas redacciones. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, con esto ya estaríamos terminando, don Diego. Falta solamente el último precepto que fue objeto de controversia cameral. Ya, vamos. Se trata, presidente, página 257 del artículo 76 que regula la acción de reclamación por ilegalidad, que fue rechazado en el tercer trámite esta disposición incorporada por el Senado y no tenemos comentario al respecto en este punto, presidente. ¿Qué piensa la gente? ¿Hubo polémica sobre esto o faltó quórum? ¿Cuál fue la solución? Quórum. ¿Hay acuerdo en aprobar esto? Es que, claro, lo que pasa es que todo proceso de protección debiese tener algún proceso también de reclamación. Nosotros creo que es iluso pensar que el funcionario municipal de la Oficina Local de la Niñez nunca jamás va a cometer ningún acto que sea ilegal o arbitrario al momento de tomar decisiones sobre un niño o niña adolescente. Por tanto, creemos que es importante que haya una instancia donde el niño, niña adolescente o alguna persona en su representación, especialmente la familia, ¿verdad?, que son quienes mejor conocen a los niños, puedan efectivamente tener un espacio donde reclamar y donde decir que la Oficina Local de la Niñez no está actuando adecuadamente. Por tanto, nuestra postura es que ojalá se pueda reponer este texto que permite hacer eso. Muy bien. ¿Habría acuerdo en eso? De acuerdo, presidente. Yo creo que sí, presidente. Muy bien. Gracias. Entonces, ¿terminamos, Diego? Así es, presidente. Bien, ¿por qué no saca esto aquí para que... Llegó la presidenta del Senado. Oye, mira, ¿algún comentario, alguna reflexión? Bien, entonces, Marcelo. Solo un punto, presidente, a propósito de esa norma en la que había un debate sobre si requería o no patrocinio ejecutivo. Yo no estaba en muchas mixtas este año, pero en periodos parlamentarios anteriores, cuando las normas contenían las facultades que se reordenaban o se reorganizaban, no recurríamos nuevamente a indicaciones del Ejecutivo, que es este caso. Yo no sé si eso era una heterodoxia constitucional legislativa, pero sí lo hacíamos, porque yo entiendo que aquí no estamos innovando, estamos reacomodando las piezas en función de las partes que el propio Ejecutivo puso en el mensaje
original. Digo esto porque así podemos despacharlo la próxima semana, porque entiendo que hay bastante consenso entre el Ejecutivo y la Defensoría, que creo que nos da a todos garantías de poder arribar a prontas soluciones. Y sería desafortunado que nos quede ese tema pendiente. Solo quería decir eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Díaz. Mira, yo propongo lo siguiente, que nos demos de aquí hasta el jueves para revisar y le comuniquemos a Diego las inquietudes, en fin, las diferencias que podamos tener, de tal forma de tener un texto lo más avanzado de aquí para el próximo lunes. Y el próximo lunes, como dice Marcelo, tratar de resolver todo. ¿Ah? Y esto es válido también para, además de los parlamentarios, puede ser válido para las instituciones, hasta la Defensoría, hasta la UNICEF y también la subsecretaría. Ena, le ofrezco la palabra. Presidente, yo creo que la subsecretaria dijo que no tenía problema de poder presentar esta indicación, o sea, yo no me enredé mucho, la verdad. No, sí, pero lo que está planteando, sí, dígale. Porque si es que la subsecretaria no tiene problema de presentarlo, entonces lo hacemos de manera... O sea, yo en esto prefiero ser estricta, y si se puede, porque de aquí al lunes tiene tiempo, entonces podríamos estar votando todo el lunes. Yo creo que esa es la voluntad de todos. Yo creo que... No, sí, el diputado Díaz lo que está planteando es que aquí hay un cierto precedente de que este tipo de materias se resolvían bajo ciertas condiciones dentro de las comisiones mixtas. Si les parece, podemos consultar a la Secretaría de las Corporaciones para ver cuál es el criterio y si no tenemos, es bueno que la subsecretaria, que la Blanquita lo traiga preparado. Claro, ¿ah? Porque si el precedente que dice Marcelo, yo no me acuerdo, pero tiendo a pensar como él, no deberíamos ser tan estrictos de pedir de nuevo un patrocinio al Ejecutivo. Pero esto lo revisamos. Si puedes preguntarle al guía de la Cámara, ¿cómo se llama? El secretario. Miguel Landero. Miguel Landero. Preguntémosle a nosotros también, pues, presidente. También a los dos lados, por cierto. El señor secretario, le preguntamos también en el Senado al secretario y a su equipo, ¿sí? Porque esto aquí se sentaría un presidente. Bien, yo creo que estamos muy buena noticia y la verdad que ha sido muy fuerte el trabajo de la Defensoría y le agradezco a María Luisa y había otra persona más con usted. ¿Quién era? Emilia, presidente. Ya. Le agradezco también a UNICEF, que ha estado aquí firme. Ludmila, sí, que le he dicho de distintas maneras en el curso. Y también agradecerle a la subsecretaria y a la secretaría de la comisión. Yo creo que estamos, como decía Matías hace un rato, bien cerca de llegar a un acuerdo y que este acuerdo se asegure que va a ser aprobado en las comisiones mixtas en ambas cámaras y por lo tanto de una vez por todas salir con esta ley tan postergada. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, salvo que alguien quiera agregar alguna otra materia, daría por levantada la sesión. Muchas gracias. Oiga, cualquier observación, cualquier comentario a Diego de aquí al jueves para que tenerlo incorporado en caso que sea necesario o precisado. ¿Ah? Perfecto. Muy bien. Gracias. Chao. Chao. Que vaya bien. Chao, gracias. Chao, chao, que estén bien.